no, no vamos a ver. Listo. Pues vamos a empezar con el problema número 1. Me dice calcula el valor de esa serie. Recuerda, serie se llama cuando tú estás sumando los términos de una sucesión. La sucesión solamente lleva comas, ¿no? 5,10, 20, 40, ¿no? Serie se llama cuando tú indicas la suma, o sea, lo dejas ahí nomás, así como está en serie, ¿no? Y cuando uno lo suma, hay el valor de la suma o el valor de la serie. Listo. A ver. Vamos a ver primero qué tipo de serie es, ¿no? Para poder resolverlo. ¿Qué tipo de serie será? Vamos a ver. Acá yo estoy observando que es más 5. Ah, no, por 2, ¿no? Por 2. Aquí por 2. Y también por 2. Listo. Entonces, esta es una serie geométrica. ¿Sí o no? Y además tiene 9 términos. Mira, el problema me dice, tiene 9 términos. Entonces, no es necesario hallar cuántos términos tiene, porque me está indicando que tiene 9. Entonces, ¿cuál es la formulita que me permite hallar la suma, ¿no? De todos los términos de esta serie, ¿no? A ver, la suma de los n términos. ¿A qué es igual? ¿Se acuerdan? A ver, me dicen a qué es igual. A 5 sobre No, la formulita díganle primero. Término 1, menos 1 sobre 1 menos la razón. término 1 multiplicado por la razón, ¿no? Acá, multiplicado por la razón a la n menos 1 sobre la razón menos 1. ¿Así es o no? Miren su ficha, tiene su ficha, ¿no es cierto? Sí, tiene su ficha. ¿Así está bien o está mal? A ver, yo voy a buscar mi acá. Esa serie es infinita, ¿verdad, profesor? No, 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 no es infinita porque tiene 9 términos. Si no me Ah, dijera infinita. cuántos términos tiene, y es una finita, ¿no? La infinita, su formulita es de otra manera. Acá lo tenemos, acá está, miren. Esta es la cuando es infinita, ¿no? Cuando tiene que una cantidad determinada ya se hace esta fórmula. Está bien, ¿no? Sí. Ya, entonces vamos, eso se lo tienen que aprender de memoria, porque si ustedes no se lo aprenden, entonces va a haber problemas cuando tengas una práctica, un examen, no lo vas a poder sumar. Entonces, reemplazando ahí, vamos a hallar la suma de los 9 términos de esta serie. A ver, término 1. ¿Quién es el término 1? 5. La razón. ¿Quién es la razón? 2. A la n, ¿no? Como n vale 9, mira acá, esta n, estoy sumando 9 términos a la 9 menos 1. Todo sobre la razón menos 1. Listo. Entonces, la suma de los 9 términos será igual. 5. 2 a la 9 es 512, menos 1 sería 511. Y 2 menos 1 es 1, por lo tanto quedaría así. Y al final, entonces, la suma de los 9 términos multiplicando por 5 sería ¿cuánto? 5, 5, 2555. Esa sería la suma de los 9 términos de esa serie geométrica. ¿Está bien? ¿Hay alternativas? No. A ver, vamos a ver. Sí, está bien, profesor. Sí, ¿no? Sí. Bueno, buenos días, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Así ingresó tarde, ¿sí o no? Perdón, profe, por ingresar tarde. Listo. Problema número 2. A ver, calcula el valor de S. Nuevamente, no vamos a ver qué tipo de serie es. A ver, acá se puede observar que está entre 5, ¿sí o no? Entre 5
Dividir entre 5 es lo mismo que multiplicar por un quinto. ¿Está bien? Ya, ¿y por qué lo pongo así? Porque la formulita está hecha en función cuando uno multiplica, no cuando uno divide, sino que esto es equivalente a dividir entre 5, ¿me entienden? Entonces acá lo multiplico también por un quinto, miren, por un quinto, o se divide entre 5, que es lo mismo. Acá también lo multiplico por un quinto. Ya, y en este caso no me dicen cuántos términos tiene, ¿ves? Es infinito, ¿sí o no? Es infinito. Aquí sí se aplica la otra formulita. ¿Cuál es la formulita para hallar la suma de los n términos infinitos de este tipo de series? La suma es igual al término 1 sobre 1 menos la razón. Así es, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces reemplazamos eso y vamos a hallar la suma de los n términos de esta serie. Entonces sería así, ¿no? A ver. La suma de los n términos será igual. Término 1, 250. Sobre la razón, sobre 1, menos la razón, que es un quinto. Seguimos, sería término, la suma de los n términos sería igual a 250. ¿Cuánto es 1 menos un quinto? 4 quintos. Hacemos el sanguchito y esto sería igual a 250 por 5 sobre 1 por 4. ¿Y qué podemos simplificar ahí? Mitad 125, mitad 2. Y ahí ya no se puede simplificar nada, ¿no es cierto? Por lo tanto, la suma de todos los términos de esta serie infinita será igual a 125 por 5 es 625. 625 medios, ¿no? Que lo puedo escribir así o en su defecto como 312,5. En cualquiera de las dos formas debe estar en tu alternativa, ¿no es cierto? Ahora vamos a la ficha y ahí dice 625 medios. Entonces la respuesta será la que está aquí, ¿no es cierto? Así. Esta es la respuesta. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Profe, pregunta? ¿puede repetir el ejercicio, por favor? Ahí, estaba indicando que verificando qué tipo de serie es, observamos que acá se está dividiendo entre 5, ¿no? 250 entre 5 da 50. 50 entre 5 da 10. 10 entre 5 da 2. Y así sucesivamente, entre 5 entre 5. Dividir entre Pero, 5 da lo mismo que multiplicar por un quinto, ¿no? ya, Y es lo mismo. Por eso lo estoy poniendo como un quinto, ¿no? Ya una vez que ya tengo la serie, ya tengo la razón es un quinto en este caso, ¿no? Esta es la razón. Entonces reemplazo en la fórmula es esta que está acá, ¿no? Para sumar los n términos de una serie geométrica indeterminada, ¿no? Esa es su formulita. Entonces reemplazo, término 1 vale 250, acá está. 1 menos la razón, o sea, 1 menos un quinto. Ya, esto ya es cuestión operativa, bueno, ¿cierto? Se desarrolla y sale 625 medios o 312,5, que es lo mismo. Pero en la ficha está así, ¿no? 625 sobre 2, así está, entonces todo lo dejamos al costado. pero, profe, ¿por qué puso un quinto en vez de entre 5? A ver, si yo te digo cuánto es 10 entre 5, ¿cuál sería tu respuesta? 2. 2. Y si yo te digo 10 por un quinto, ¿cuál sería tu respuesta? 2. No, es lo mismo. O sea, yo puedo poner entre 5 o también un No, quinto. no, 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 no. Por eso que lo pongo así, porque cuando uno realiza su fórmula, o sea, cuando uno hace el análisis de cuando empezamos a hacer el análisis de este tipo de series, la razón era cuando tú multiplicabas por una cantidad, una misma cantidad. Y en el anterior era cuando tú sumabas una misma cantidad, ¿no? Entonces,
para multiplicarlo tengo que poner un quinto, porque si yo pongo entre 5, entonces la razón no sería 5. ¿Me entienden? ¿No? En las series aritméticas tú tienes que sumar una cantidad, sumar una cantidad. Ahora, esta cantidad puede ser positiva, puede ser negativa, ¿sí o no? Pero estás sumando una cantidad. Cuando es geométrica, tú tienes que multiplicarlo por una cantidad, que puede ser entera o puede ser fracción. Lo estás multiplicando por una misma cantidad, ¿no? Acá tiene que ser más y acá tiene que ser por. ¿Entienden? Sí, gracias, profe. Problema 3. Calcula el valor de R. Mira, acá me están indicando que tiene 20 términos, ¿ah? No es infinito, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué tipo de serie es. Aquí es menos 4. ¿Ves? Mira, acá es menos 4. Acá es menos 4. Aquí es menos 4. Lo podría poner así de repente, así. Más menos 4. Más menos 4. Más menos 4. El problema aquí es que cuando yo efectúo el signo va a salir menos 4 de todas maneras. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces la razón aquí es menos 4. Por eso que acá no es necesario ponerle paréntesis, nada, va a salir lo mismo nomás. En cambio, con la multiplicación y la división es distinto, ¿no? Entonces aquí la razón va a ser menos 4. Menos 4, menos 4. Esta es la razón que nosotros llamamos R. Esta es la razón de la serie. Razón, en este caso, es igual a menos 4. Ahora sí. Como yo tengo los números de términos, no es necesario determinarlo. Si yo no supiera y me piden sumarlo, pues tengo que saber cuántos términos tienen, ¿no es cierto? Entonces tengo que hallar el término enésimo y todo lo demás. Pero en este caso, como ya lo tengo, no es necesario hallar el término enésimo, ¿no? Voy de frente a la formulita. ¿Cómo se suman los n términos de una serie aritmética? La suma de los n términos de una serie aritmética es el término 1 más el último término, ¿no? Sobre 2 multiplicado por el número de términos. Ah, ya, mira, necesito saber el último término. ¿Y quién es el último término acá? ¿Se sabe quién es el último? No. No, hay que hallarlo entonces, ¿ves? Hay que hallar el último término. O sea, este que está acá. El término 20, en otras palabras, el término número 20, tiene que hallar primero. Si no, no se puede reemplazar aquí. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, para hallar el término 20, ¿qué necesito hacer primero? Hallar su término enésimo. ¿Se dan cuenta? Tengo que hallar primero el término enésimo. Entonces, primero vamos a hallar el término enésimo. ¿Cómo se halla el término enésimo de una sucesión aritmética? A ver, ¿cuál sería su término enésimo? El término enésimo ¿Es el anterior al primero? ya es la razón, así, ¿no? La razón multiplicado por n más el término anterior al primero. ¿Quién es el término anterior al primero? 85. 80, No, 90 y 93. 93, ¿no? Ahora, yo lo puedo acomodar esto bonito, nada, es cuestión de estética. Es 93 menos 4n. Esa es cuestión de estética nomás, ¿no es cierto? La forma nada más. Es para que el signo negativo no esté primero, porque se ve medio raro. Entonces, por lo menos no lo pasa al siguiente término. Y este es el término enésimo. Como yo quiero el término 20, entonces reemplazo el término 20. ¿Quién será? Será igual a 93, pero menos 4 por 20. Por lo tanto, el término 20 será 13. 13. Ese es el término número 20. Ya está, ya lo tengo ya. Ahora sí ya puedo hallar la suma. ¿A qué es igual la suma? La suma de los, de los 20 términos en este caso. Ya, acá ya tiene un valor, pues, ¿no es cierto? Ya no le ponemos n. Se pone cuántos términos vas a sumar.
La suma de los 20 términos de esta serie será igual al término 1 más el último término, que es término 20, sobre 2 y multiplicado por el número de términos. Ahí reemplazamos, ¿no? Suma de los 20 términos. Igual. ¿Quién es el término 1? 89. 89. Más el último término, el término 20, 13. 13. Todo entre 2. Multiplicado por el número de términos. ¿Cuántos términos tiene? 20. 20. Listo. Entonces hacemos esta operación. Aquí sale 102 entre 2, 51. 51 por 20, ¿cuánto es? 1020. 1020. 1020. Ya, esa es la suma de todos los términos de esa sucesión que está ahí, ¿no es cierto? O sea, es R en otras palabras, ¿no? El R viene a ser la suma de todo esto. A ver, ya está la respuesta, la alternativa A. ¿Eh? Problema 4. Calcula el valor de la siguiente serie. A ver, ¿qué podemos observar en esta serie? Está multiplicado por 2, miren. Por 2, 1 por 2 da 2. 2 por 2 da 4. 4 por 2 da 8. Y así sucesivamente por 2, por 2, por 2. Ese 2 es la razón, ¿no es cierto? Esta es la razón de esta serie que es geométrica. Ya está. Quieren que sume. ¿Cómo se suma los términos de una serie aritmética? La suma de los n términos es igual al término 1 multiplicado por la razón. Mira, esto lo tengo a la n. N vendría a ser, ¿cuántos términos tiene? Necesito saber cuántos términos tiene, ¿no? Este n me indica el número de términos. Entonces, para eso tengo que ir primero al término enésimo. Entonces, ¿quién es su término enésimo de esta serie? Geométrica. Término N. El término enésimo es igual al término 1 multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. Así es su término enésimo. Entonces, como yo quiero saber cuántos términos tiene, quiero saber qué término es el que está acá. Entonces, él lo igualo a 1024, ¿no? Entonces, vamos a ver que el término 1, así, el término 1 más por la razón, que es Q elevado a la n menos 1, tiene que ser igual a 1024. Ya está. ¿Quién es el término 1? 1 por Q a la n. ¿Quién es la razón? 2. Es 2. Ya 2 a la n menos 1 igual. 1024 es 2 a la 10. ¿Sí? Ya, esto multiplicado sale 2 a la n menos 1. Y esto es igual a 2 a la 10. ¿Cuánto vale n? 11. N vale 11. Ya está. Ya. ¿Y eso qué cosa quiere decir? Que esta sucesión tiene, o esta serie tiene 11 términos, ¿no? Tiene 11 términos. Ahora sí ya puedo sumarlos ya, ¿no es cierto? ¿Cómo se suma una serie geométrica? La suma de los 11 términos de esta serie es igual al término 1 multiplicado por la razón elevado a la cantidad de términos menos 1 sobre 1 menos la razón. ¿Está acá? Entonces la suma de los 11 términos será igual. ¿Quién es el término 1? 1. 1. ¿Quién es la razón? 2. La cantidad de términos. ¿Cuántos términos tiene? 11. 11. Menos 1. Sobre 1 menos Menos 2.
Esto iba a salir negativo, ¿no? ¿Qué pasó? No, aquí es Q menos 1. Es la razón menos 1. Es igualito, lo de arriba y lo de abajo son igualitos. Ya sea 2 menos 1. Esto sería igual a... Este 1 no tiene sentido, ¿no es cierto? El 1 que está acá afuera, igualito. 2 a la 11 es 2048 menos 1, 2047. 47. Entre 1 da lo mismo, por lo tanto la suma será 2047. Esta es la respuesta. ¿Hay alternativa? Sí. A la letra B, ¿no? Problema 5. Calcula el valor de... A ver, acá podemos observar que se está sumando 5. Acá se suma 5. Se suma 5. Como se está sumando la misma cantidad, esta es una serie aritmética. Para sumar yo necesito saber cuántos términos tiene, ¿no? Tengo que saber cuántos términos tiene. Entonces, primero vamos a hallar su término enésimo, ¿no? El término enésimo de esta sucesión, de esta serie. ¿Quién será su término enésimo? Es igual a la razón por n más el término anterior al primero, que sería 3. 13. Ahí está su término enésimo. Ese es su término enésimo. Ya quiero saber quién es este término que está acá. Lo igualo, ¿no es cierto? A él. Lo igualamos a 93. Entonces, 5n más 13 igual a 93. 5n, el 13 pasa a restar, sale 80. Por lo tanto, n vale 40. 16. 16, ¿no? 16. 16, ya está. Quiere decir que esta serie tiene 16 términos. Ahora sí ya los puedo sumar. Entonces, ¿a qué será igual la suma de los 16 términos de esta serie? Suma de los 16 términos. Será igual. Término 1 más el último término, que es 16, sobre 2 y multiplicado por el número de términos. La suma de los 16 términos es igual. ¿Quién es el término 1? 18. 18. El último término, 93. entre 2 por el número de términos, 18. 16, ¿no? ¿Está bien? A ver, ¿qué podemos cancelar aquí? Mitad, 8, mitad, 1. Entonces la serie quedaría así, la suma sería 18 más 93, me da 11, 111, ¿no? 111 por 8. Por lo tanto, la suma de los 16 términos sería igual a 888. Y ahí está la respuesta. ¿Ok? Problema 6. Calcula el primer término de una serie aritmética cuya razón es 2. Si la suma de sus 35 términos es 1571. Ya, a ver. Me están pidiendo que yo halle el primer término de esta serie aritmética. Este es el término 1. ¿No? El término 2, el término 3, y así sucesivamente
el último término que le vamos a llamar Pn. Ya, quieren que haya el primero, pero no sé quién es el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el último. ¿Sí o no? Pero sí sé quién es la razón. Dice que es 2, por lo tanto acá está sumando más 2, sale más 2 y sale el otro. Más 2 y sale el cuarto. Y así sucesivamente hasta que el último sumo más 2 y sale el último término. ¿Listo? Además me dice que la suma de todos sus términos es el primero, más el segundo, más el tercero, más el cuarto, y así sucesivamente, ¿no? Es 1575. Ya, ¿qué hacemos? A ver, una ayuda por ahí, ¿alguien me puede ayudar? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? A ver, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Miren. Como Profesor, ahí dice que tienen solo 35 términos. tiene 35 términos. El término número 35 es el que está acá, ¿sí o no? Lo vamos a borrar. Ya, este es el término número 35. Ya está. Ya, pero no sé quiénes son, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. El primero le vamos a llamar X. El segundo será X más 2. El tercero será X más 4. El cuarto sería X más 6. Y así sucesivamente hasta el último. ¿Cuánto será el último? ¿X más cuánto? 68. 38. 68, 68. 68. ¿Por qué 68? Porque en realidad es como el número de término menos el 2 por el número de término menos 1. 2 por el número de términos menos 1. Sí, porque el término 1 es x más 0. En el término 2 es x más 2. El término 3 es x más 4. ¿Y el término 4? X más 6. Porque sería, término 4 es, como si los 2 por 4 menos 1. El 4 menos 1 es 3. 2 por 3, 6. Algo así, a ver, voy a poner. A ver. Tiene que haber alguna relación entre este numerito y lo que yo le sumo acá, ¿no? Tiene que haber alguna relación. ¿Sí? A ver. ¿Cómo le encuentro esa relación para poder saber cuánto le voy a sumar acá? ¿Más cuánto me dijiste? ¿Más 38? Más 68. 68, ya. Ahora voy a verificar si está bien, ¿ya? A ver, ¿qué relación existe? Vamos a poner uno más para darnos cuenta, que el término, vamos a poner el término 4. Acá el término 4 ya, es igual a x más 6, ¿no? X más 6. Ya está. A ver. Miren, estos numeritos que están acá son números pares, ¿sí o no? A ver, ¿cómo le pongo esto acá? Este 2 que está aquí, el 2 es 1 por 2. Este 4 que está aquí es 2 por 2. Este 6 que está aquí, más abajo,
es 3 por 2. Y así sucesivamente, ven, 1 por 2, 2 por 2, 3 por 2, 4 por 2, 5 por 2. ¿Cuánto por cuánto es esto? Es 24, ¿cuál 24? 34 por 2, ¿sí o no? 34 por 2. Ya está. Miren, el término 2, no, ¿cómo lo pongo acá? El término 2 empieza con 1, miren. El término 3 con 2. El término 4 con 3. El término 35 con 34. ¿Sí o no? Está bien, ¿no? Y da 68, ¿se dan cuenta? Está bien. Entonces ya tengo todos los términos. Ahora sí ya puedo aplicar. Me dice que la suma de todos sus términos, dice, da todo el problema. La suma de sus 35 términos tiene que ser igual a ¿cuánto? A 1575. 1575. Ahora sí. ¿Cómo sumo los términos de esta serie aritmética? Porque estoy sumando más 2, más 2, más 2, más 2. ¿Cómo es su formulita? Es el término 1 más el último término, que es el término 35, sobre 2, multiplicado por la cantidad de términos, que es 35 en este caso, y esto tiene que ser igual a 1575. Ese 35 pasa a dividir. Entonces tengo el término 1. Bueno, el término 1, ¿quién es? En este caso es X, ¿no es cierto? Es X. ¿Quién es el término número 35? Es X más 3, X más más 60. 68. Todo sobre 2. El 35 pasa a dividir, ¿cuánto sale? 45. 45, ya está. Ahora este 2 de abajo pasa a multiplicar al otro lado. Entonces, ¿qué tendría? 2X más 68 igual a ¿cuánto? 90. A 90. El 68 pasa a restar. La 2X es igual a ¿cuánto? A 20. 22, ¿no? ¿No? Pasa a restar 22. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? 11. X es igual a 11. Entonces ya sé quién es el primer término. ¿Quién es el primer término? O el término 1. ¿Quién es? 11. Es 11. Y ahí está la respuesta del problema. ¿No? Porque yo el primero le había llamado X, ¿se acuerdan? Acá está. ¿No? Al primerito le habíamos puesto X. Ese es el primer término. Ya está. ¿Hay respuesta? Sí, en la letra C. ¿No? A ver, nos alcanza tiempo para uno más, el que está acá. Calcula el valor de la siguiente serie. Me dice que tiene 25 términos. O sea, aquí para mí el último término es el número 25, ¿no es cierto? Entonces tenemos la serie así. Acá no vamos a hacerlo. Acá tengo, ¿por cuánto está? Por 3. Por 3. Y por 3, bueno, aquí la razón es 3. Entonces, como me pide la suma de los 25 términos de esta serie es igual al término 1 multiplicado por la razón elevado a la cantidad de términos, que es 25, menos 1 sobre la razón menos 1. Así. Reemplazamos. Acá. La suma de los 25 términos será igual. Término 1, 2. La razón, 3. A la 25 menos 1 sobre la razón es 3 menos 1. Esto sería igual a 2 por 3 a la 25 menos 1 sobre 2.
Se cancela el 2. Y me queda que la suma de todos los 25 términos de esta serie es igual a 3 a la 25, pero menos 1. Ya. Y eso se deja ahí porque 3 a la 25 es un número bien grandote, ¿no? Entonces, por eso que se expresa así. La respuesta sería la letra A. Bien, chicos, con eso estaríamos acabando esta parte de las series. Nos faltaría trabajar la parte de práctica. ¿Sí o no? Ya. Ya, y eso queda como tarea para ustedes. Y con eso estaríamos terminando, ¿cierto? ¿Sí? Listo, ya yo entiendo que las fichas del segundo bimestre ya deben estar llegando para la próxima semana para que lo vayas a recoger y empezar a trabajar con esa ficha. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿te vas? Ay, pensé que te ibas a trabajar. Ya, entonces voy a poner acá la tarea para que no te olvides, ¿ya? Tarea. ¿Qué páginas son? Ya. 35. Páginas 35, 36 y parte de la 37. 35, 36 y 37. ¿Hasta cuándo tienes plazo? Hasta mañana a las 6 de la tarde. Profe, ¿Aló? yo me olvidé enviarle las fotos de ayer del anterior curso. ¿Puedo enviarle hoy día? ¿Aún puede enviarle? Y ya revisé y ahí ahora ya boté mi solucionario también. Ah, ya pues, profe. Sí. Ya envíalo, no importa. Ah, ya, gracias, Ya, profe. acuérdate para Navidad nomás, me mandas mi pavo. Ya está. ¿Hasta cuándo? Hasta mañana, ¿qué cosa escribes? Estamos 5, 6. Hasta el 7 de mayo a las 6 p.m. Listo, entonces no te olvides. Ahí está tu tarea, ¿no? Eso yo lo voy a colgar en la plataforma, entonces yo lo vas a tener si que no lo has apuntado. Listo, chicos, entonces ahí nos quedamos. ¿Sí? Nos vemos ya con ustedes la próxima semana, porque mañana nos vemos con ustedes. ¿Está bien? Cuídense. Que tengan un buen fin de semana. Chao, profe. Gracias. Gracias. Chao, Igual, profesora. nos vemos. Arregua.